Entrevista. Tema tenemos hoy enfrente? La inteligencia artificial. Por supuesto, posiciones en pro y en contra de estas nuevas herramientas que pueden ayudarle a muchas personas en muchos ámbitos de la vida productiva a reducir su trabajo, tal vez hasta en la mitad. Mi querida doctora Beatriz Martínez Carreño del Observatorio de Puebla, del Observatorio Metropolitano de Puebla, amiga, gracias por estar con nosotros, bienvenida y hablemos de la inteligencia artificial, en este caso en una de tus especialidades, sin duda alguna, la educación. Sin duda alguna, un tema que nos pone a reflexionar sobre el futuro de muchos de nuestros trabajos, pero especialmente de la academia. Amiga, bienvenida. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días, mi querido Luis Fernando. Aprovechando que ha habido tantos estrenos en el cine, pues si te fijas, mucho de ello es aplicado también o evidencian de una u otra forma la inteligencia artificial. En ese sentido, el IMCO, y me parece siempre importante retomar al IMCO porque tiene dos ventajas. Retoma temas actuales y segunda, logra esta territorialización, que son estudios profundos, de largo alcance, pero que también tienen mucho trabajo atrás. Y de una u otra forma el IMCO nos invita a darle difusión a esto. Y un tema muy específico es la inteligencia artificial. Aquí habla del futuro de la educación en México. Yo creo que es el presente de la educación en México. ¿Por qué? Porque justamente cuando estábamos viviendo esta pandemia que nos ha costado mucho trabajo tratar de superar en distintos ámbitos, pues invariablemente lo que logró es acelerar muchos procesos, como el uso de ciertas plataformas y tecnologías para la educación. Pero la aparición de la inteligencia artificial, pues sí ha representado y representa una de las mayores disrupciones tecnológicas de las últimas décadas, aunque afectar a ciertos sectores, particularmente uno es la educación. Yo ya tengo más de 12 años ahí, pero esto va muy rápido y de pronto adaptarnos a esa realidad es sumamente complejo, no solamente para los profesores, para los alumnos, pero también para la parte administrativa. ¿Por qué? Porque los sistemas, lo que podría lograr si encaminamos bien la inteligencia artificial, por ejemplo, es un sistema de alerta temprana para prevenir el abandono escolar. A los docentes, pues se podrían programar ciertas tareas en términos de calificaciones, ¿no? Y podría eficientar, por supuesto, nuestro trabajo, así como hoy los estudiantes pueden acceder a estas tecnologías como robots que acompañan ahora estos procesos de enseñanza. Sí me queda claro y sí es importante recalcar que la inteligencia artificial, pues en teoría tendría que estar supeditada, como bien tú lo comentabas, a la inteligencia de los seres humanos. La inteligencia artificial llegó para quedarse no solo en los entornos educativos, sino en distintos espacios y tenemos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías. En ese sentido, pues el INCO afortunadamente ya hace un análisis de ciertas oportunidades para que surge en el surgimiento de esta inteligencia artificial para mejorar, por supuesto, la educación en México. Recordemos que es un derecho social, recordemos que está reconocido en la Constitución y con ello se recopilan algunos casos de éxito a nivel internacional que voy a ser muy enfática, pero también sintética para que los que nos están escuchando puedan reconocerlo. También es una crítica importante para aprovechar esta ola que se está dando, que es la inteligencia artificial, y eso es lo que vamos a territorializar con algunas vallas tecnológicas que hoy siguen existiendo, que se han evidenciado históricamente, que la pandemia las acentuó, pero ahora vale la pena retomarlas en torno a este tema específico que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, la UNESCO sí señala las limitaciones de la implementación de la inteligencia artificial en Latinoamérica por dos cuestiones específicas. Uno, el acceso equitativo a las herramientas de inteligencia artificial y dos, la preparación del magisterio. Entonces, claro que es una crítica constructiva para que podamos pues, tratar de incidir en esta realidad que tanto criticamos. En ese sentido, lo interesante de estos espacios es que, o de estos documentos, es que México no esté desprevenido
en términos de esta ola tan importante. ¿Por qué? Porque el costo de la inacción no es trivial. Aumentará el rezago social y, por supuesto, las brechas digitales, y esto pues va a obstaculizar la inevitable transformación de la educación. ¿Qué es conceptualmente la inteligencia artificial? Pues es una tecnología capaz de resolver problemas y aprender de manera autómata, es decir, sin necesidad de la intervención humana, que era lo que decía, la inteligencia artificial debe de estar supeditada a la inteligencia humana, evidentemente para cierto control. En ese sentido, el mundo no es el mismo a partir del chat GPT, que cada vez, bueno, cuando lo conocimos para todos fue un impacto, del chatbot y del bot convencional. Es decir, son importantes lanzamientos que se han desatado de manera internacional, y ahora lo importante es saber cómo utilizarlos de manera específica, por supuesto, con un tema tan importante como la educación. Fíjate, en los próximos 5 o 10 años, pues prácticamente la inteligencia artificial transformará de manera muy, muy radical lo que es la enseñanza y la forma en que estamos aprendiendo en el mundo. Hay casos de éxito como Reino Unido, Estados Unidos y Singapur que ya aplicaron la inteligencia artificial para resolver problemas específicos de la educación, como el abandono escolar, para garantizar entornos educativos más efectivos en contextos específicos, y la inteligencia artificial aplicada a la educación es la IAED. Es decir, esto permitirá mejorar la evaluación personalizada y el desempeño de cada uno de nuestros estudiantes, incluso detectar aquellos que tengan dificultades, por ejemplo, para el aprendizaje. En un caso muy, muy reciente, vale la pena retomarlo, ya Chile sacó una guía de docentes para aprovechar el chat GPT en el contexto educativo. En México va caminando paso a pasito. Se han construido algunos acuerdos y políticas para contemplar la influencia de la IA en diferentes sectores. Tal es el caso, por ejemplo, de la estrategia de inteligencia artificial en el 2018 que el gobierno federal impulsó, así como un reporte que se llama En Miras hacia una estrategia de la inteligencia artificial en México, pues que ya se impulsó a partir de la Embajada Británica en México. Pero sí es importante que no mencionar que no existe una estrategia específica para que dirija la inteligencia artificial en materia educativa. Es un ámbito que podemos aprovechar los que estamos en esa área, y pues de no hacerlo, insistimos, se va a exacerbar las desigualdades educativas que enfrenta México. Por eso es importante darle voz a este tipo de documentos que tiene el único objetivo de llamar la atención de las autoridades educativas para que se nos diga cómo la trascendencia de la inteligencia artificial en la educación y prevenir a México para no quedarse atrás en algo muy importante, el talento. Y recordemos que es la competitividad, atracción y retención de talento y personas y seres humanos capaces. Insistimos, esto no es nada nuevo, Luis Fer. En 1960 se introduce la computadora aplicada a la educación, en los 80 la enseñanza asistida, en los años 90 las tecnologías aplicadas en las aulas, en el 95 la llegada del Internet, 2000, 2003, 2010, pues es el Learning Web 2.0 de la tecnología móvil, la educación a distancia en el 2015, las plataformas virtuales en el 2018 y hoy en el 2019, para este año 2023, la inteligencia artificial en la educación e insistimos, el chat GPT que llegó a revolucionar prácticamente todo. Entonces, pues se debe de tener que la capacidad de incorporar estas tecnologías en los procesos de aprendizaje con un fin último muy importante, que sea equitativa para los seres humanos, pero también sea clave para incidir en la competitividad de las instituciones educativas. Y mira, voy a hacer unas precisiones. Orientado a los estudiantes, estos enfoques de las
y de la inteligencia artificial, pues es un apoyo para ellos mismos que nos ayude a comprender y proponer nuevos enfoques pedagógicos, perdón. La inteligencia artificial orientada a los docentes, que por supuesto puede simplificar las tareas de pues nosotros mediante el uso de foros, discusiones, asistentes de enseñanza y por supuesto orientados al sistema, que contribuye a una toma de decisiones para promover información, que es aquellos de gestionar, por supuesto, y administrar las escuelas o los sistemas educativos. Y un poco para ir concluyendo y cerrando estas ideas, hay muchos ejemplos de casos prometedores de la IAED orientadas a los estudiantes. El Kibo, que se utiliza en Singapur, pero son robots para introducir a niños, pero especialmente a niñas, a carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La Biblioteca Digital Global, esta es un asistente de voz de Google para quienes tengan barreras para leer, escribir o comprender textos, perdón. El Detective, que es una herramienta basada en la inteligencia artificial, pero aplicado a modelos matemáticos y estadísticos. El Robot Now, eso es para niños y niños que pretenden aprender a escribir a mano, pero por supuesto con robots. Esto es particularmente para estudiantes. Ahora, muy rápido, orientados al sistema educativo, el OU Analyze, que es un sistema capaz de analizar grandes volúmenes de datos para producir o predecir resultados de estudiantes y detectar a aquellos que están en riesgos de fracasar, los que quieran mejorar este rendimiento, la retención y, por supuesto, evitar la deserción. El chatbot educativo ya se aplica o ya se usa, perdón, en Arizona, que implementó para brindar un apoyo y disipar dudas básicas a través de conversaciones automatizadas. El Unitime, que fue desarrollado en Estados Unidos para la participación de organizaciones en los 4 continentes. Y por último, los casos prometedores de la IAE orientado a los docentes. El teaching, que pues la UNESCO es un recurso que hace la UNESCO para todo el mundo y que el docente pueda utilizar o el educador desde casa para ayudar a los estudiantes a aprender sobre la inteligencia artificial. Entonces, esto es mucho de lo que ya está disponible, pero en algunos casos como México es importante enfatizar que la cobertura de computadoras disponibles para fines educativos, por ejemplo, Chiapas solo tiene el 28% de acceso a estas computadoras, Oaxaca el 32%, Tabasco el 34%, a comparación de Tlaxcala, que tiene pues por ahí el acceso del 82%, la Ciudad de México el 80% y Aguascalientes el 79.4%. Ojo, ahora la cobertura a la conexión a Internet por escuela, pues también estas diferencias territoriales y geográficas del sur y del norte. Chiapas solamente tiene el 9.6% de cobertura de conexión, igual que Oaxaca, por ahí del 14%, Tabasco el 18%. Obviamente, si nos vamos acercando al norte, Baja California tiene el 79% de acceso a la cobertura de Internet, al igual que la Ciudad de México y Aguascalientes con casi un 70%. Entonces, sí, creo que es importante someterlo a la reflexión, la discusión y, por supuesto, el uso de la inteligencia artificial para la educación, pero sobre todo aprender a vivir con ella en nuestra vida cotidiana. Y ahí están los retrocesos, los retrasos que no hemos atendido, mi querida doctora Beatriz Martínez, porque al final de cuentas, bueno, a lo mejor estamos ahorita discutiendo la inteligencia artificial, pero se nos olvida que tenemos a millones de mexicanos fuera del Internet, fuera de la posibilidad de estas herramientas que, como tú bien mencionabas, pues se han ido desarrollando en los últimos 40, 20 años y que le han hecho la vida más fácil a la mayoría de las personas en este mundo, han facilitado los intercambios comerciales, los intercambios de ideas y sin duda alguna, pues nos hemos interconectado más como seres humanos a partir de estas nuevas tecnologías y la inteligencia artificial es consecuencia de todo ello. Al final de cuentas, hacia allá va el desarrollo tecnológico y lo que decíamos fuera del aire, amiga, sin duda alguna, estos avances tecnológicos, todos dependen también de la inteligencia humana y de la ética profesional.
Porque al final de cuentas, ChatGPT, pues, le puede ayudar a un estudiante a hacer incluso hasta su propia tesis de licenciatura. O qué decir de los medios de comunicación que a través de estas herramientas podemos reducir a la mitad el trabajo, por ejemplo, de un community manager que tiene que hacer textos, que tiene que editar, en fin. Son herramientas que realmente nos pueden ayudar a ser más productivos, pero siempre y cuando, mi querida amiga, respetemos la ética y no las utilicemos para sacar ventaja, como, por ejemplo, en el caso de la delincuencia organizada que también mencionábamos fuera del aire, mi querida Betty. Sí, sí, Luis Feroz, es decir, como todas las evoluciones tecnológicas y humanas, la moneda tiene dos caras. Creo que es interesante este tipo de análisis porque nos ayuda a encauzar las tecnologías, pero claro, existe todo el otro lado, como bien lo hablábamos y lo decías fuera del aire, ahora pueden reproducir con 5 segundos de nuestra voz, pueden reproducir toda una comunicación con mi timbre de voz, incluso con las expresiones que nosotros tenemos. Entonces, siempre lo que cae en buenas manos o en manos malas, pues seguramente será el cauce del objetivo que tenemos en la vida. Sí es importante enfatizarlo, el tema de la ética, sí, en el uso de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, en la educación, pero hablando, por ejemplo, de poder hacer una tesis con inteligencia artificial. Por eso es importante estudiarla. La vemos, nos sorprende cómo el chat GPT puede construir, al parecer, ideas coherentes, pero si nosotros utilizamos nuestra inteligencia humana y lo leemos, nos daremos cuenta que le falta congruencia, que como que esa idea no. Y ojo, ahora todos los sistemas antiplagio como Turnitin, que es del CONACYT, ¿no? CONACYT, ¿qué pasa ahora? También detectan lo que está construido por inteligencia artificial. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque también es importante contribuir desde nuestra inteligencia humana, utilizando este tipo de herramientas, pues para proveer, construir algunas cuestiones o ideas que la sociedad pueda discutir. Entonces, es importante reflexionarlo, porque tú y yo tenemos la capacidad, Luis Fer, de decir, sí, no, esto está bien, pero hoy las nuevas generaciones, pues entonces tampoco leen, lo abres, lees un pedacito, lees 130 caracteres y la vida sigue continuando. Creo que es importante parar, reflexionar y hacer un mejor uso de este tipo de herramientas. Y continuaremos con las reflexiones, sin duda alguna, nos han ayudado mucho, pero hay que saber utilizarlas para mejorar la vida humana, no Es, empeorarla. Esa es la disyuntiva. Mi querida doctora Beatriz Martínez, muchísimas gracias, amiga. Te mando un abrazo y nos encontramos en la próxima. gracias, amigo. Un abrazo fuerte y excelente semana. Gracias. Gracias. Hasta luego. A todas y todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Dailymotion. Encuéntranos con nuestros canales. También estamos en TikTok, en Threads y en Instagram. No te olvides que también en todas las plataformas de podcast y visita www.contigopuebla.mx. Gustavo Barretos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Gracias. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.